Cordial saludos, queridos aprendices. Espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Bueno, hoy entramos a la última videoconferencia que tenemos programada para este curso virtual de inglés de nivel uno y de nivel 2. ¿Ok? En la mañana de hoy vamos a trabajar en el componente formativo likes and dislikes, ¿cierto? Y vamos a, digamos, reforzar aquello que ya habíamos visto que son los likes y dislikes, ¿cierto? Y también para el nivel 2 complementario a esto, precisamente a este tema que ya estamos viendo, que es en presente simple, vamos a trabajar el presente continuo como estructura gramatical, pero que es una estructura que nos permite hablar sobre acciones o eventos que se encuentran realizando en el momento en que se realiza la acción, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Comencemos primero con los likes y dislikes. Ya yo les había hablado a ustedes mucho de esto en las videoconferencias anteriores. Entonces, vamos a dejar claros ciertos aspectos importantes de likes y dislikes. Lo primero es tener en cuenta que siempre vamos a utilizar una estructura gramatical en presente simple que tiene que ver con, permítanme, sí, que tiene que ver con, primero, tener un sujeto o un pronombre, ¿cierto? Más un verbo principal, main verb, más un complemento, complement, ¿cierto? Entonces, un ejemplo para esto es I like my pet. Me gusta mi mascota. Sí, si se pueden dar cuenta, aquí tenemos un pronombre que es el I, tenemos un verbo principal que es el like y tenemos un complemento que es my pet. ¿Ok? Y así se van a utilizar toda la estructura gramatical eh, inicialmente, ¿no? Sobre todo cuando este complemento que está aquí, estaríamos hablando de un sustantivo. Bueno, después ya les explico otra cosita, que estoy seguro que ya lo he hablado, sin embargo, lo reforzaré. Entonces, esa es la estructura gramatical del presente simple. Hay varios verbos para expresar los gustos. Entonces, tenemos el like, tenemos el love, tenemos el enjoy, tenemos el adore, que es adorar, adorar no de, digamos, de dioses o cosas así por el estilo, sino de adoro sonrisa, por ejemplo, ¿sí? Ese puede ser una de las formas. Entonces tenemos el like, el love, el enjoy, el adore. Y para expresar disgustos, entonces yo puedo decir el don't like, tenemos el don't like, tenemos el dislike, tenemos el hate, también tenemos el abhor, aunque este no se utiliza en mucho. ¿Listo? Y la estructura gramatical es lo mismo. I don't like, ejemplo, I don't like fish. No me gusta el pescado. I don't like fish. O I hate, no hablemos de marcas ni nada por el estilo. Hablemos I hate um, TikTok video. Bueno, no estoy hablando de TikTok, sino de los videos que hay ahí. No todos realmente, es mentira. Que los odio, no, no. Pero es un ejemplo, ¿ok? TikTok videos, ¿ok? Bueno, entonces, así vamos a expresar gustos y no gustos en inglés. Entonces, vamos a entrar en materia con el material que tenemos acá y continuamos y ya profundizo un poco más en el tema. ¿Listo? Continuemos. Likes. En este primer caso, las preferencias likes se pueden utilizar los siguientes verbos, practicarlos en contextos personales. So, vamos a poner a nuestra asistente que lo lea. I like my pet. You like chocolates. Mary likes carrot cakes. We like spicy food. They like big cats. They like big cats. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí solo hay un verbo y es el verbo like.
I like, you like, Mary likes, we like, they like. No les voy a enseñar que cómo se forman las terceras personas, que por qué Mary acá tiene likes y no like, porque eso lo expliqué tanto en la segunda como en la tercera videoconferencia. Entonces, aquí ya ustedes deben saber el por qué se colocan likes y por qué no se coloca like en las primeras personas, pero sí en las terceras personas del singular. ¿Listo? Eso es importantísimo que lo tengan presente. Si no lo saben, los invito a esas clases que yo les doy información crucial que me parece importante que ustedes las estén revisando. ¿Listo? Digamos que ustedes están en este curso para aprender inglés y si no han visto esas videoconferencias se están perdiendo de mucho porque allí se explican esas temáticas, ¿vale? Bueno, muy bien, continuemos. Entonces aquí tenemos un verbo que es I like my pet, solo tenemos un verbo que es like. Solo tenemos un verbo, no estamos incluyendo otros verbos, no estamos incluyendo aquí el verbo to be, por ejemplo. No estamos incluyendo is, are or am. No estamos incluyendo esto aquí. Porque este es un presente simple diferente al verbo to be. Para empezar, gustos. Ok, continuemos. Acá está el otro verbo. Love. I love my pet. You love chocolates. Mary loves her children. We love that music. They love junk food. They love junk food. ¿Ok? Aquí solo tenemos un verbo y es el verbo love. Ustedes no ven el verbo like ahí tampoco. No voy a decir I love like. No. Es I love or I like. I love my pets. I like my pet. Por supuesto, la oración cambia porque uno es me gusta y el otro es amo. Yo amo a mi mascota. Una cosa es que yo ame a mi mascota y otra cosa es que me guste mi mascota. ¿Sí? Allí la conexión de me gusta mi mascota a amo mi mascota, hay una conexión eh, totalmente diferente. ¿Ok? Ok. They love junk food. Entonces, estructura, pronombre, verbo y complemento. Lo mismo, estructura es pronombre, verbo y complemento. Continuemos con el otro. Enjoy, el verbo enjoy, disfrutar. I enjoy time with my pet. You enjoy chocolates. Mary enjoys the candies. We enjoy that music. They enjoy time together. They enjoy time together. ¿Ok? Entonces aquí está el verbo enjoy. Tiene la misma estructura gramatical. I enjoy. I, pronombre, enjoy, verbo principal y complemento es time with my pet. You, pronombre, enjoy, verbo principal, chocolates, complemento. They enjoy time together. They, pronombre, enjoy, verbo principal y time together es el complemento. Hasta ahí es lo mismo que hemos visto con el verbo like, con el verbo love y con el verbo enjoy. Ahora miremos el otro. Adore. I adore the beach. You adore your car. Mary adores her children. We adore the Virgin. They adore cats. They adore cats. ¿Ok? Bueno, entonces esta palabra adore es una palabra que les puedo decir con certeza. No la he escuchado hablar en muchos contextos. Hay dos contextos específicos que recuerdo que se hayan utilizado. Uno, en la iglesia, ¿cierto? You adore God. Sí, para adorar a Dios, por ejemplo, y cosas así por el estilo. O cuando se quiere decir cosas muy bonitas de esa otra persona amada, etcétera. I adore your smile. Adoro tu sonrisa. Adoro tu mirada. Adoro este ejemplo de adoro ir a la playa. Lo encuentro un poco forzoso, un poco forzado. ¿Sí? Digamos que no lo he escuchado. Sí, puede caber dentro del contexto, pero yo no lo he utilizado nunca y no creo que sea muy utilizado por lo menos por los americanos, no, por los estadounidenses, no. I adore the beach. Bueno, eso, no sé, el contexto no me gusta mucho.
Este por el contrario, sí cae. Mary adores her children. Este de you adore your car. La verdad, no lo he visto, no lo he escuchado mucho. De hecho, nunca lo he escuchado. You adore your car, no. You love your car. You really like your car. Sí, son como más apropiados para el contexto. Oh, they adore cats. They adore cats. Bueno, they adore cats puede que se utilice, pero digamos que la palabra adorar es definitivamente una palabra relativamente fuerte en el sentido de su significado, ¿sí? Entonces, yo no utilizaría mucho esa frase a no ser que sea en un contexto religioso o en un contexto donde se tiene mucha confianza con la otra persona y se habla de ciertas cualidades físicas o intelectuales o emocionales, etcétera. ¿Sí? Es lo que yo haría. Ok, muy bien. Entonces, estos son unos ejemplos. Son unos ejemplos. Ahora, eso también se puede volver negativo. Y yo puedo decir, I don't like. Puedo decir, I don't love. I don't enjoy. Y también puedo decir, I don't adore. ¿Sí? Esa sería la forma como lo negaríamos con el don't. O si está en tercera persona, she doesn't like. She doesn't like. She doesn't like. She doesn't love. She doesn't enjoy. And she doesn't adore. ¿Ok? Esa sería la forma de negar esas oraciones, ¿cierto? Bien, continuemos. Vamos a ver, sin embargo, cómo expresamos los disgustos o dislikes en inglés. ¿Ya está? Dislikes. Ahora, cuando se quiere expresar algo desagrada, dislikes, puede utilizar verbos que lo expresan en los diferentes pasajes. Miremos. Dislikes, el primero. I dislike your pet. You dislike chocolates. We dislike spicy food. They dislike big cats. Mary dislikes carrot cakes. ¿Ok? Y es la misma estructura. Pronombre, verbo principal y complemento. Pronombre, verbo principal y complemento. En este caso, cuando dice Mary dislike carrot cakes, estamos hablando de que esto es un sujeto. Pero ese sujeto se puede reemplazar por un pronombre que vendría siendo she. Mary dislikes carrot cakes. So, Mary dislikes, verbo principal, y carrot cakes es el complemento. Ese es el dislike. Continuemos. Tenemos el hate. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado al principio? Bueno, I hate junk food. You hate chocolates. Mary hates that green dress. We hate that loud music. They hate that musical group. pronombre, verbo principal y complemento. Pronombre, verbo principal y complemento. Pronombre, verbo principal y complemento. Todos tienen lo mismo. Acá es sujeto con Mary, porque ya estamos colocando el nombre a la persona. Cuando ya se le coloca el nombre a la persona, al objeto, la cosa, etcétera, ya estaríamos hablando de un sujeto. ¿Sí? Cuando utilizamos el pronombre I, you, we, they, he, she, it, bueno, se habla de pronombre. Pero acá cuando ya damos nombre, ya no estamos hablando de pronombre, sino de sujeto. ¿Ok? Bien, y este es con el hate. El hate es una palabra bastante fuerte, odio, odiar. Entonces, expresa ese sentimiento que de verdad nos disgusta, ¿sí? Ok, continuemos. Abhor, que es aborrecer. I abhor Indian food.
You abhor chocolates. Mary abhors the candies. We abhor that music. They abhor junk food. Y es lo mismo, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Bueno, acá es pronombre, verbo y complemento y aquí sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Esta palabra yo nunca la escuché. En Estados Unidos nunca la escuché. Es una palabra bastante fuerte. Y la verdad solamente lo he escuchado en el ámbito eh, de una iglesia, ¿sí? De aborrecer, por ejemplo, cuando se aborrecen los pecados, etcétera, ¿sí? Es el único contexto en que yo particularmente lo he escuchado. Bueno, de pronto hay otras personas que han tenido un tipo de experiencia diferente a la mía y lo han escuchado, pero la verdad, en el día a día, cuando hablas con personas de distintas nacionalidades, de distintas culturas, etcétera, esta palabra yo nunca la escuché. Y estoy hablando que tengo amigos de todas partes del mundo y nunca la escuché. Ni siquiera a los americanos escuché decir abort. ¿Ok? Es una palabra bastante fuerte que yo diría no es necesario utilizar. Y de hecho, ¿qué pasaría si yo dijera I abhor Colombian food? Aborrezco la comida colombiana. ¿Cómo se sentiría ese país? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando una persona dice, uy, yo aborrezco la comida colombiana? ¿Cómo nos sentiríamos? Uno, bueno, calma, calma, calma. Estás hablando ya de toda una nación, estás hablando de toda su comida. ¿Cómo así que odias la comida colombiana? Pues yo no me lo tomaría personal, pero seguramente eso cambiaría mi percepción acerca de esa otra persona que está hablando, porque ya ¿estamos hablando de comida o estamos hablando de las personas como tal? ¿Sí? Lo podría estar mirando cuáles son esos pequeños detalles que no están en las palabras, sino en el tono, en la expresión, etcétera. O el saber por qué la persona tuvo una experiencia negativa con ese tipo de comida. Entonces, lo mismo ocurre con Arabian food. Yo aborrezco la comida árabe. Si yo digo que aborrezco la comida árabe, realmente estamos hablando de la comida árabe o estamos hablando de la experiencia que tuviste alrededor de aquellas personas que te sirvieron la comida árabe, ¿sí? Porque recordemos que pues la gastronomía es toda una experiencia y detrás de toda experiencia hay humanos y bueno, no necesariamente, pero me refiero a la experiencia gastronómica. No me lo está cocinando un animal, no me lo está cocinando un objeto, un robot, etcétera, sino una persona, ¿cierto? Entonces, detrás de toda esa experiencia, podría decirse que si aborrece la comida árabe, a veces ni siquiera es que aborrezca la comida árabe, sino toda la experiencia que vivió esa persona al momento de comer esa comida. Entonces, hay ciertos innuendos allí que habría que tener en cuenta. Pero claro, si a mí una persona del exterior o cualquier individuo me dice, no es que yo aborrezco la comida colombiana, ya yo entraría en detalle, ¿cierto? Para saber. Porque es que es una palabra muy fuerte decir aborrecer. Una cosa es que yo diga, no me gusta la comida colombiana. Ah, bueno, ¿tienes algún plato en particular que hayas comido que no te gustó la comida colombiana? Ok, no te gusta la bandeja paisa porque es muy cargado de pronto y te dio dolor de estómago. No aguantaste la combinación de los frijoles, el chicharrón, el arroz, la carne molida, el plátano maduro, etcétera. Sí, ah, bueno, sí, es comprensible. Pero es que la comida colombiana no es solamente eso. Has comido, por ejemplo, no sé, un caldo de costilla, has comido, por ejemplo, una arepa de queso con un cafecito con leche o una almojábana, etcétera. O sea, eh, nuestra comida es tan rica en muchas cosas que de pronto cuando una persona dice I don't like Colombian food, es diferente. Si no me gusta la comida colombiana, ya yo entiendo que de pronto hay algo que no le gustó, un plato, etcétera. Pero cuando yo digo aborrezco la comida colombiana, ya estamos hablando en términos más fuertes. Entonces yo diría evitar conocer el término, sí, el verbo abhor,
pero ser muy cuidadoso al momento de emplearlo. ¿Ok? Mary abhors the candies, they abhor junk food. ¿Sí? Eh, hate podría ser I hate junk food. Sí. Eh, odio la comida rápida, la comida chatarra. Sí, por ejemplo, bueno. Ya eso es otra cuestión, ¿no? La comida chatarra ya no tiene una nacionalidad. Cuando yo digo Arabian food, ya es otro calibre, por decir así, otro registro en la comunicación que se puede prestar para malos entendidos. Entonces, se lo digo porque también he sido intérprete y traductor y pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de detalles cuando se dicen porque se pueden malinterpretar. All right. Y por último tenemos el verbo detest. Bueno, esta es una palabra fuerte, fuerte, fuerte también, que es detestar. Sí, pero esta sí la he escuchado en diferentes contextos. I detest dirty shoes. You detest chocolates. Mary detests the candies. Detest that music. They detest Chinese food. Bueno, entonces lo he escuchado en muchos contextos, pero este es un contexto, vuelvo y me repito, cuando ya se mete con toda la comida de toda una nación, ya es, o sea, hay que mirar a ver qué es lo que sucede ahí para utilizar una palabra tan fuerte. Sí. Es bueno saber comunicarnos y creo que el ejemplo acá, bueno, está puesto, pero yo no lo diría. Yo puedo decir, I detest alcohol, detesto el alcohol, porque es así. A mí no me gusta el alcohol, no me gusta el sabor de la cerveza, no me gusta el sabor digamos, ni del ron, ni del aguardiente, ni nada de ese tipo de cosas. Yo nunca he vivido en mi vida y nunca me ha gustado ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces yo sí detesto el sabor del alcohol. I detest the flavor of alcohol. ¿Ok? Bueno, ahí a quién voy a ofender. Al único que podría estar ofendiendo sería al que tiene problemas con el alcohol realmente, ¿sí? Es algo muy cultural que todo el mundo le guste tomar y todo ese tipo de cosas, pero yo respeto a las personas y las personas deben a su vez respetar esa libre elección mía de no tomar el alcohol, ni que estuviera pues detestando que a los niños o a los ancianos, por ejemplo. Eso sí sería ya una cosa diferente, pero el alcohol que produce ciertas, es una sustancia psicoactiva, es algo que afecta tu entendimiento, etcétera, pues no debería por qué afectar a otra persona si yo tomo o no tomo alcohol, ¿cierto? Entonces, yo hablo del contexto del detest, la palabra detest, que es detestar, eso es lo que yo siento hacia el alcohol, y es una palabra fuerte, es una palabra fuerte, pero meterse con una comida ya de toda una nación, pues hay que tener, digamos, cuidado, porque uno, como le digo, yo no lo tomaría personal, pero si alguien me dice que detesta la comida colombiana, estoy seguro que esa persona, más allá de la comida colombiana, debió haber tenido una experiencia muy negativa al momento de comer esa comida. ¿Sí? Entonces, tener cuidado con ese uso de estos verbos, ¿ok? Muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, estos son los likes y dislikes. Ahora vamos a ver, esto es un presente simple, como les digo. Si yo, por ejemplo, I love chess. I love chess. Me gusta el ajedrez. I like play football. Me gusta el fútbol. It's my favorite. Es mi deporte favorito. Pues deporte de contacto, es decir, que uno tenga que correr, que uno tenga que hacer cierto ejercicio físico. Fútbol. I like football. I enjoy, I enjoy meat,
Por ejemplo, la carne, I enjoy meat, la disfruto. Am, y I adore my girl smile. Ejemplo, adoro la sonrisa de mi chica. ¿Sí? Sí, ok. I adore my girl smile. Es una forma de decirlo. Listo. Y si yo puedo decir algo sobre I dislike a fish. No me gusta el pescado. I hate um, digamos que un tipo de comida o más bien un tipo de deporte. I hate de deportes, que definitivamente no me guste un deporte. No es que lo odie, pero no es que me mate. Básquetbol. Realmente no me gusta. I abhor injustice. Eso es una cosa que aborrezco, de verdad, ¿verdad? Bueno, eh, injustice. Okay. I abhor injustice and I detest alcohol. La verdad lo detesto. Bueno, I detest alcohol. I dislike fish, I hate basketball, I abhor injustice, I detest alcohol. Eso sería como una forma de decir que son mis gustos y que no tanto. Eso refleja parte de lo que soy, ¿cierto? Por eso es importante saber expresarnos, ¿sí? Am, bueno, entonces con esto finalizo esta parte de los likes y dislikes, ¿sí? Es un resumen y ahora vamos a pasar acá con las acciones en presente continuo, ¿cierto? El presente continuo es una estructura que vamos a utilizar que es diferente a la que acabamos de ver, que es un presente simple. Ya yo, de todos modos, voy a hacer las diferenciaciones para que ustedes las vean. Entonces, el presente continuo, también llamado presente progresivo, present progressive, es un tiempo verbal que consiste en usar el verbo to be conjugando el presente en presente simple como auxiliar, seguido del verbo principal terminado en ing. Listo. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? En esta parte se van a ver las reglas de ortografía de los verbos cuando se conjugan en el tiempo presente continuo. Serán las indicaciones para añadir correctamente la terminación ing. Listo. Como regla general, todos los verbos se le agrega ing. To work, working. To eat, eating. To fish, fishing. ¿Sí? She is working at the hospital. I am fishing in a lake. ¿Ok? Todos los verbos, como regla general, se utiliza el ing. Entonces, she is studying English. She's studying English. We are playing chess. They are writing emails. I am learning coding. I'm learning French. Okay, I'm learning French. Sí, acá la estructura gramatical cambia un poco. ¿Por qué? Porque acá entonces utilizamos el sujeto o pronombre para colocar subjects.
or pronoun más verb to be más main verb, que viene siendo el verbo principal, más el complemento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos pronombre, verbo to be, verbo main verb, plus ing, vamos a colocarlo acá como ing, main verb, ing, más complemento. Entonces, recordemos los pronombres. I con el verbo to be. You are, we are, they are, he is, it is, it is. Así están. Recordemos que el I va con el am, el you, we, they va con el are y el he, she, it va con el is. Esto es algo ya muy básico y esto lo hemos visto. Entonces no voy a profundizar en eso. Simplemente es para que sepan que formamos el presente continuo con el verbo to be. Pero el verbo to be tiene sus tres formas. Am, are, is. Entonces, como tiene tres formas, usted deberá utilizar la forma correcta para cada pronombre. Entonces, acá yo le he colocado algunos ejemplos, ¿cierto? She's studying English. You're playing chess. Um, they are writing emails, ¿cierto? And I am learning French. Y la traducción es ando o endo. Entonces estoy aprendiendo, estoy estudiando, estoy jugando, estoy escribiendo, estoy estudiando, estoy aprendiendo, ¿sí? Ando, endo, ¿ok? Los verbos terminan así, con el ando o el endo en español. Ese ing es eso, ando o endo, ¿ok? Entonces, para que lo tengan muy presente, que esa es la forma como terminarían o cómo se traduciría al español eso. Ando, endo, correcto. Bien. Entonces, vamos a continuar. Si por alguna razón usted deberá aprender cómo es que se le coloca el ing a los verbos. Pero antes de continuar con esto, bueno, esa es la forma afirmativa. She is studying English. Si voy a hacer la forma negativa, la vamos a negar como hemos negado siempre el presente con el verbo to be. Solo que no es un presente con verbo to be, sino que es con el ing. Entonces, simplemente le agregamos el not. Si usted ya domina el verbo to be, domina esto. Porque, miren, la negación es lo mismo. She is not. Solo que acá tenemos studying English. Es decir, el verbo en ing. Es lo único. ¿Ok? Y para hacer preguntas es la misma cuestión. Tenemos que invertir el lugar en el que se pone el verbo to be y el pronombre. Is she studying English? Yes. No. Yes, she is. No, she isn't. Recordemos que
are not, puede traducir como aren't, es lo mismo. Y el is not como isn't. ¿Ok? Es lo mismo. So are not, aren't, is not, isn't. Es la forma contracta. Y esta aquí tenemos entonces afirmativa, tenemos la forma negativa y tenemos la forma interrogativa. ¿Sí? Yes, she is. No, she isn't. Bien. Vamos a colocarles otro ejemplo. Acá con lo que ya tenemos. They are writing emails. ¿Cómo haríamos la negación? They aren't. Que es lo mismo que are not, ¿cierto? You're not writing. Y para preguntar qué es lo que tenemos que hacer, invertir posiciones del pronombre y del verbo to be. Entonces se coloca primero el auxiliar como verbo to be. They writing emails. El yes, coma, el no, coma. Yes, con el mismo pronombre, yes, they are. No, they aren't. Y listo. Ahí tenemos unos ejemplos bastante claros. Ahora, hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que este verbo, esta estructura gramatical la usamos para cuando se está hablando en el tiempo en que se hace o realiza la acción. Entonces, she is studying English. Ella está estudiando inglés. We are playing chess. Estamos jugando ajedrez. They are writing emails. Ellos están escribiendo correos electrónicos. I'm learning French. Estoy aprendiendo francés. Es una acción continua que está sucediendo en el momento. O sea, estoy estudiando inglés. Usted puede reconocer esto porque se pueden utilizar expresiones como at the moment, o decir now, ¿cierto? Ahora o en el momento. ¿Sí? Listo. Muy bien. Continuemos. Ah, muy bien, vamos a ver, seguir viendo los ejemplos que ellos tienen acá. Tenemos aquí y continuamos. Entonces, algo importante es, bueno, ¿cómo es que se le va a agregar el ing a los verbos? Listo. Entonces, recordemos que la forma infinitiva es la forma natural del verbo. Por ejemplo, bailar, hacer, escribir, are and ir. ¿Sí? Si usted ve un verbo en inglés, tenga esta expresión, esta partícula to, antes del verbo to dance, to make, to write, ese verbo siempre va a terminar en ar, er o ir. Entonces, to dance es bailar, termina en ar. To make es hacer, termina en er. To write es escribir, termina en ir. Ar, er, ir, ¿cierto? Esa es la forma infinitiva, pero la forma del ing es dancing, making, and writing. Entonces, aquí hay una regla gramatical. Cuando un verbo termina en consonante más e, quitamos la e del final y agregamos ing. Si se dan cuenta, estos verbos terminan en e antecedida por una consonante. En el caso de dance, la consonante C. En el caso de make, la consonante es K. En el caso de write, la consonante es la T.
Entonces, lo único que hay que hacer es, se le quita esa E y se le agrega ing. To dance, dancing. To make, making. To write, writing. I am making dinner. Luisa and Diego are dancing in the rain. Si se dan cuenta, pronombre, verbo to be, verbo principal con ing y el complemento. Pronombre o sujetos, o sujeto, en este caso sujetos. Estamos hablando de Luisa and Diego, o sea, ellos, they. Por eso colocamos el are. Luisa and Diego are dancing in the rain. Bien, continuemos. Verbos terminados en IE. Cuando un verbo termina en IE, quitamos el IE al final y agregamos Y más el ING. Entonces, to die, to lie, to tie. Dying, lying, tying. Como terminan en IE, esa IE se cambia por una Y y se le agrega ING. Dying, lying, tying. He is lying to you. The sailors are tying the ship's ropes. Ok, si se dan cuenta, el verbo lie y el verbo tie, en esta oración también estamos empleándolo en ing, ¿cierto? Por eso su cambio aquí. Y tenemos un verbo, perdón, un sujeto o pronombre en este caso, verbo to be, el verbo principal y el complemento. Lo mismo acá, the sailors, estamos hablando de los marineros. ¿Quién? De ellos. Por eso utilizamos el are acá. Verbo to be, verbo con ing, el principal y el complemento. Verbos de una sola sílaba que terminan en consonante, vocal, consonante. CVC. Consonante, vocal, consonante. Lo único que se hace es duplicar. Entonces, por ejemplo, el verbo run, verbo put y el verbo stop. Regularmente esto aplica para verbos que solo tienen una sílaba. Entonces, run es una sílaba, put es una sílaba, stop, una sola sílaba. Entonces, si tienen la combinación de consonante R, vocal U, consonante N, consonante P, vocal U, consonante T, y acá, consonante T, vocal O, consonante P. Entonces, lo que se va a hacer es duplicar esa última consonante. To run, running. To put, putting. To stop, stopping. You're not stopping the fight. Is Mariana running the marathon? Acá la pregunta lo mismo, se posiciona primero el verbo to be, después el sujeto, después el verbo en ing y después el complemento, como se lo había explicado anteriormente en los ejemplos anteriores. Ahora, los verbos que terminan en W, X o Y. Cuando el verbo termina en W, X o Y, no se duplica esa letra final antes de agregar ing, simplemente se le agrega la ing. ¿Ok? Follow, following, fix, fixing, study, study. My sister is studying English and French. We think someone is following us. Ahora, verbos que la última sílaba no tiene acento. La última sílaba. Por ejemplo, estos verbos que están acá. Listen, visit, offer. La acentuación está en la primera sílaba. Listen. No está diciendo listen, visit, offer. Está diciendo listen, visit, offer. ¿Cierto? Entonces, como la acentuación está en la primera sílaba, simplemente le vamos a colocar una ing al verbo. We are visiting the Egyptian Museum. Fabio is listening to classical music. ¿Ok? Solo le agrega la ing. Ahora, consonante, vocal, consonante con la última sílaba acentuada. Tienen que tener en cuenta esto.
dos o más sílabas que terminen en consonante, vocal, consonante y que la última sílaba esté acentuada. Por ejemplo, este verbo es admit, regret, submit. La última sílaba está acentuada. Yo no estoy diciendo admit, no estoy diciendo regret, no estoy diciendo submit. Estoy diciendo admit, regret, submit. Entonces, estos verbos admit, regret y submit tienen dos o más sílabas. Terminan en consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. Y además tiene la última acentuada. Entonces, estos verbos se le duplica la última, consonante. Admitting, regretting, submitting. Are you admitting that you were wrong? I'm submitting my application via email. Y por último, tenemos verbos terminados consonante, vocal y L. Equal, travel, control. ¿Ok? Como no estamos hablando de un inglés británico, sino un inglés americano, no vamos a duplicar la L. ¿Ok? En el inglés británico sí se duplica la L, pero en el inglés americano no duplicamos la L. Bueno, controlling es un ejemplo de que ambas funcionan. Pero yo, por ejemplo, no escribo traveling con doble L, sino que escribo traveling con una L. Yo no escribo equaling con doble L, sino que escribo equaling con solo una L. ¿Ok? Listo. Bien, entonces, ese es el ejemplo. We are traveling around Colombia. Rosa is controlling her weight with exercise. Ok. Bien, esto era lo que les quería decir. Entonces, para que les quería enseñar esta partecita. Acá pueden ver la parte afirmativa, la negativa y la interrogativa que ya la habíamos visto. Sin embargo, solo para que ustedes vean estos ejemplos. Y miren, aquí está lo que les había comentado. Cómo se puede contraer el sujeto con el verbo to be también. I'm, his, she's, it's, you're, you were, we're, you're, there. I am drinking water. It is drinking water. You are drinking water. We are drinking water. He is drinking water. You are drinking wet. Lo pronuncio raro ahí. Es you're drinking water. She is drinking water. They are drinking water. Esa es la forma afirmativa. Pronombre, verbo to be, verbo principal en ing, más complemento. Para la forma negativa, I'm not drinking water. You are not drinking water. He is not drinking water. She is not drinking water. It is not drinking water. We are not drinking water. You are not drinking water. They are not drinking water. ¿ok? Listo. Entonces, lo que les había comentado. Sujeto, verbo to be, más el not, más el verbo principal con ing y el complemento. Lo mismo que les había indicado antes. Y la forma interrogativa, Am I drinking water? Are you drinking water? Is he drinking water? Is she drinking water? Is it drinking water? Are we drinking water? Are you drinking water? Are they drinking water? ¿ok? Entonces, solo es el verbo to be, o sea, se invierten las posiciones, ¿cierto? Primero el verbo to be, después el sujeto, después el verbo principal con ing y después el complemento, más el signo de interrogación. Entonces, am I drinking water? Y signo de interrogación. En inglés solo usamos un signo de interrogación, que es el signo de interrogación para cerrar la pregunta, no para abrirla. ¿Ok? Y las respuestas cortas, Are you studying engineering? yes, I am. No, I'm not. Is Susanna working at the bookstore? Yes, she is. No, she isn't. Yo también puedo decir, yes, Susana is. No, Susana isn't.
¿Ok? Bien, muy bien. Bueno, espero que esto les haya quedado claro. Entonces, muchas gracias por estar acá presentes, por ser parte de este curso. Recordemos que la última fecha para envío de evidencia es el 13, perdón, el 17 de noviembre, que cae domingo. Este domingo, ya hoy es miércoles, el domingo cae 17 y es la última fecha de envío de evidencias. Importante que usted se ponga al día con todas las evidencias porque el curso se aprueba con todas las evidencias. Son 4 evidencias en total, son 4 evidencias que usted debe enviar y aprobar el curso. Bueno, muchas gracias. Que tengan ustedes un grandioso día. Thank you very much. You have a wonderful day. Bye bye. Si tienen alguna pregunta, voy a dejar aquí digamos, el micrófono abierto para ustedes, para que puedan participar. Si tienen alguna pregunta o el chat abierto si tienen alguna pregunta. Por ahí unos 3 minuticos y si no, pues, goodbye.
Bueno, no hubo más preguntas, no hubo preguntas, entonces muchas gracias, que tengan ustedes un grandioso día. See you later. Es la última videoconferencia de todos, ¿no? Entonces, muchos éxitos. Bye bye.